que usted no ve un enfrentamiento frontal un día, un enfrentamiento, digamos, decisivo. Eso dependerá de ellos. Si ellos lo provocan, se va a producir. Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien, espero que hayan pasado un muy buen día. El día de hoy contaremos siempre, obviamente, a grandes rasgos, no una profundidad académica, como mucha gente espera, pero no es así la cuestión. Siguiendo el tema de las relaciones internacionales del periodo de la UP, obviamente con los países socialistas. Ya estuvimos hablando bastante sobre la cuestión con Cuba. También en el programa anterior estuvo viendo la relación con la Unión Soviética directamente como era, y cómo literalmente Chile, el Chile del UP, que tanto hablaba del imperialismo yanqui, buscaba literalmente subordinarse al imperialismo soviético, o sea, era cambiar un imperialismo norteamericano por el imperialismo de los gringos, perdón, por el imperialismo de los soviéticos, etcétera. Pero hoy día vamos a tocar algunos temas, algunos puntos de los países también de la órbita soviética, cómo Allende empezó a mezclarse con ellos para obviamente recibir beneficios, pero para todo ello, sea bienvenido, don Hermógenes. ¿Cómo está? Buenas tardes, profesor. Un gusto estar con usted. Bueno, sobre lo que usted dice, era muy importante la relación con Alemania Oriental, la Alemania comunista, porque la conocemos mejor porque hubo un autor norteamericano de ascendencia alemana, que hablaba alemán, que se dedicó a estudiar los servicios de inteligencia de la Alemania comunista. Él se llamaba John Köhler. Y como hablaba alemán, después de que cayó el muro, se abrieron todos los archivos de la policía secreta alemana, que se llamaba la Stasi, y este autor, John Köhler, escribió un libro que se llamaba Stasi, donde encontró mucho material, y encontró mucho material sobre Chile. Y así que por ese motivo hay documentación de toda la ayuda que prestó la Alemania comunista al gobierno de Allende. Y hay mucho detalle de los atentados terroristas que perpetraban aquí, de las armas que proporcionaron. Y hay hasta, no lo tengo el libro conmigo aquí, así que no lo he podido leer, pero releer, porque ya lo leí. Está citado en mi libro sobre la Revolución Militar Chilena. Pero ahí se detallan muchos atentados en que participaron elementos de Alemania Oriental, y entrega de mucho dinero, sobre todo, en términos de millones de dólares, para el financiamiento de la guerrilla en Chile, al régimen de Allende, o más que al régimen de Allende, a los movimientos que Allende protegía, que eran el MIR y otros similares, movimiento campesino revolucionario, todo eso. Entonces, les daban entrenamiento en Alemania Oriental. Y ellos mencionan también, por lo que recuerdo, grupos de otros países, incluso hasta norcoreanos, que vinieron aquí a agitar las cosas, o sea, a participar en lo que se proponía el gobierno de Allende, que era tomarse el poder. Porque es oportuno recordar una vez más la entrevista de Allende de agosto del 73 a Regis Debray, que ha sido convenientemente olvidada por la izquierda,
porque ahí Allende confiesa que le dio armas a las milicias de los partidos de la Unidad Popular, esas son sus palabras, le dijo a Debré. Y esto que relata John Keller en su libro Stasi, tiene que ver con eso, con el haber armado a todas las milicias que tenía la Unidad Popular en el propósito de tomar el poder, que lo iban a concretar el 19 de septiembre del 73, de acuerdo con el Plan Z, cuya autenticidad está suficientemente confirmada ya por personas que merecen crédito y historiadores, como el principal historiador que ha autentificado el Plan Z es Gonzalo Vial, que formó parte de la Comisión Rettig, pero yo creo que después se arrepintió de haber formado parte porque se dio cuenta de el error que cometió y de que el informe de la Comisión Rettig resultó absolutamente sesgado. Así que el propio Beal después le reconocía mérito a estas publicaciones que hizo John Keller, revelando toda la importancia del aparato armado terrorista en el tiempo de Allende. Y eso es lo que hay en esta materia. El principal elemento de documentación es el libro de este autor norteamericano de ascendencia alemana. ¿Sabe qué es lo que quería comentarle? Dos cosas, de que lo voy a dejar anónimo, pero la persona lo sabe a quién me refiero, si está viendo este directo, de que ya me llegó digitalizada la revista, o bueno, esa edición de la segunda entrevista que se hace Allende con Regis Debré. La cuestión es que está en francés, es el problema. Pero ya hay gente que está traduciéndolo y ya lo tengo incluso digitalizado, incluso lo puedo mostrar acá, pero está en francés. Sí. Pero Bueno, esa está citada. Usted sabe que yo la descubrí gracias al libro del italiano, de Mario Spataro, que él citó esa entrevista que era desconocida en Chile. Y cuando se publicó el libro Spataro en Chile, que lo hizo Alfonso Márquez de la Plata, yo naturalmente lo leí y ahí me sorprendí al encontrar esta cita desconocida hasta ese momento. Digo hasta ese momento cuando yo hice mi libro, que fue en 2008. Y entonces traté de encontrar esta publicación y es un mérito suyo haberla conseguido. Bueno, el francés es fácil de traducir, por lo menos yo puedo traducir el francés fácilmente, pero ahí estaba reproducido un párrafo que yo lo he reproducido en distintos libros, el párrafo donde Allende dice que ha sido una carrera contra el tiempo armar a los partidos de la Unidad Popular. ¿Por qué es importante ese párrafo? Porque Allende reconoce que él estaba preparando la lucha armada, estaba preparando la guerra civil, porque él le estaba dando armas a la guerrilla de izquierda para dar el golpe que se proponía él, que era un autogolpe. Entonces, eso es muy importante. Por eso que yo, como publiqué esos párrafos en 3 libros míos, uno lo publiqué en uno que se llamaba Terapia para Cerebros Lavados, sin darme cuenta de la trascendencia, pero lo incluí ahí. 2, lo publiqué en otro que se llamaba Ni Verdad ni Reconciliación, que fue para los 40 años del golpe. Y 3, lo publiqué en la Revolución Democrática, en la historia de la Revolución Militar Chilena. Y es lo que usted tiene entre manos, es primera vez que llega a Chile toda la entrevista, porque la persona que me la iba a traer a mí me llamó ayer y todavía me dijo que no tenía el ejemplar completo, que le habían mandado algunos párrafos o cosas así. Y el interés es ubicar ese párrafo dentro de la entrevista para darle solidez, nada más que como la cita. Yo, por cierto, creo que existe, porque no lo iba a inventar Spataro, y sobre todo que se ha ido confirmando que la entrevista existió. Así que el párrafo donde Allende le dice, fue una carrera contra el tiempo, así termina el párrafo. Claro. Oiga, pero don Hermógenes, ¿qué cosa está diciendo usted? Pues si Allende buscaba una revolución democrática y pacífica, pues, ¿no ha leído al gran historiador Baradit? Pero mire, don Hermógenes, por mientras voy a estar... que nos han contado y otro la verdad. Claro. Mire, voy a estar... por mientras voy a estar así mostrando el ejemplar. A ver si lo puedo compartir.
Deme un momento. El ejemplar de Nouvel Observateur. Claro. Yo nunca sabía si era una revista separada, independiente, o era parte de otra publicación. Observateur, ahí está, esa es la revista. Ahí está, Porque yo nunca supe si esta era una revista independiente o era una revista que formaba parte de un suplemento de otro diario, de Le Monde o algo así. Ve que se llama, bueno, lo que puedo entender ahí, Los asesinos de Salvador Allende. Claro. Regis Debray, ahí está la entrevista, ahí está. Claro. Ahí está íntegra, debe ser muy larga. DB dice de 17 al 23 de septiembre del 73, si usted se fija ahí abajo. Exactamente. Bueno, la entrevista se materializó en agosto. Fue un golpe en realidad de ellos porque fue la última entrevista importante que concedió Salvador Allende. Ahí, acá debe estar. Esta parte yo creo que es la entrevista, está de acá. Il est mort murió en su ley, quiere decir eso. Mire. Murió en su ley. Esa es la primera entrevista, yo creo. Esa foto me parece que es de la entrevista del año 70. Sí, exacto. Por lo menos están vestidos con las mismas camisas. Pero la que interesa, ahí entonces lo que deben haber hecho es haber reproducido la entrevista del 70 y añadido la del 73. Porque claro, obviamente sí, el número está dedicado a Allende. Exacto. Ahí está, bueno, fue un gran golpe el que hizo Regis Debray esa vez, porque tuvo la última entrevista a Allende y es la primera publicación completa que pudo hacer después del 11 sobre el gobierno de Allende que estaba recién caído. Un golpe periodístico. Le Nouvel Observateur. Si me permite. Suya, profesor. ¿Qué cosa me dijo? Que no lo escuché, justo. Gran adquisición suya, le digo. Es un claro, golpe periodístico en Chile el que tiene usted en sus manos. Claro, que Dios quiera que llegue a las masas esta cuestión. Yo le agradezco de nuevo a la persona que me envió esto. Quiero mantenerlo en privado por si acaso, porque usted sabe que siempre hay un energúmeno que puede hacer algo. Usted me entiende, por eso, pero la persona que me envió esto, yo se lo agradezco mucho y va a servir mucho para, no solamente para el trabajo que estoy haciendo yo, sino para la historia de Chile, que es fundamental para toda la gente que está trabajando como yo y como don Hermógenes en reconstruir la verdad histórica. Así que ahí está. Después lo puedo mostrar de nuevo. Mire, claro, como reitero que la principal importancia de esa entrevista es que Allende contradice la versión oficial del gobierno actual de que fue un demócrata, porque él mismo le reconoce con palabras textuales que él estaba armando a los grupos militares de los partidos de la Unidad Popular. O sea, no eran partidos democráticos, eran partidos que se estaban armando para la guerra civil. Y eso lo dice Allende y son palabras de Allende. Y por eso las corona con esa frase. Fue una carrera contra el tiempo. Él consideraba que ya la carrera la había ganado. Él había armado los grupos y ya los grupos iban a actuar el 19 de septiembre. Entonces estaba todo preparado. Eso contradice, y la importancia histórica que tiene, que contradice toda la versión oficial sobre el carácter democrático del gobierno de Salvador Allende. Claro que sí. Mire, don Hermógenes, volviendo a la cuestión de las relaciones principalmente con los países socialistas, hay un trabajo se lo voy a citar al tiro, que se llama La política exterior del gobierno de Salvador Allende del 70 al 73, que es una tesis de grado. Una tesis de grado que hace dos personas, Soledad Bravo y Alejandra Leiva, que es bastante interesante, porque ahí, si bien obviamente es una tesis de grado, no es una cuestión muy profunda, como la que hace Joaquín Fermandois en su texto Chile y el mundo 1970-1973, la política exterior del gobierno de la Unidad Popular y el sistema internacional. Este trabajo de Joaquín Fermandois es un trabajo muy profundo, muy sistemático de las relaciones internacionales de Chile, con obviamente el Chile del OP, con la órbita soviética, con los norteamericanos, las cuestiones internacionales,
la presión de la ITT, la cuestión de las mineras, etcétera, etcétera. Pero por lo menos este trabajo de tesis que mencioné anteriormente hace un muy buen resumen para detallar cuál era la intención y cuándo fueron el inicio de las relaciones internacionales con la órbita socialista. Porque ustedes recuerden que como Allende pertenecía a la izquierda marxista-leninista, este hombre buscaba alinearse, agruparse y obviamente fortalecerse en el bando opositor al liberal capitalista que representaba a Estados Unidos. Entonces, lo primero que iba a hacer como en materia internacional era establecer relaciones con estos países. Iba a partir obviamente con el más cercano, que es Cuba, y obviamente la Unión Soviética. Pero fíjense el caso. El 16 de noviembre de 1970 se establecieron relaciones comerciales con la República Popular Democrática de Corea y el 1 de junio del 72 las diplomáticas. El 15 de diciembre del 70 se inician las relaciones diplomáticas de la República Popular China, que podemos dejarla para un programa especial de esta cuestión, y el 16 de marzo del 71 con la República Democrática Alemana, el 25 de marzo del 71 con Vietnam del Norte, y se establecen relaciones comerciales nomás, y el 1 de junio del 72 la diplomática. En el 71 se inician las relaciones con la República de Mongolia, en la República Popular de Albania y la República Popular de Hungría en el 72. Se abren las relaciones con el gobierno revolucionario provisional de la República Sub-Vietnam en el 73 y con el gobierno de Camboya y Afganistán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ustedes ven que es una cuestión progresiva y también era una cuestión táctica establecer primeramente relaciones comerciales en vez de relaciones diplomáticas, porque fíjense ustedes el caso de que Allende hubiese establecido relaciones diplomáticas directamente con Vietnam del Norte en plena guerra de Vietnam. Entonces no iban a hacer eso. Era una cuestión bastante solapada establecer unas relaciones comerciales, pero era, yo diría, una cuestión meramente táctica. No sé qué dice usted, don Hermógenes. Por supuesto, no se podían permitir una agresión directa al gobierno de Estados Unidos, como habría sido eso, y por lo tanto lo limitaban a lo comercial. Claro. Entonces, mire, fíjese la cuestión importante, porque principalmente yo me centraría de la órbita socialista europea a dos países principales. Incluso usted en su libro La Revolución, Historia de la Revolución Militar Chilena, lo hace mención varias veces al inicio, que es la cuestión de la República, entre comillas, democrática alemana, y por otro lado también la cuestión de Checoslovaquia. Van a tener harta influencia acá en Chile. Usted lo dijo recién, Alemania, la Alemania Oriental va a mandar mucha plata a Chile. Pero eso también, es lo que está muy bien documentado en el libro de Koehler, que sí, se llama Stasi, el libro, Stasi. Stasi. Sí. Yo lo tenía ese libro, mire, es algo pintoresco, aunque no muy agradable. A mí me sustrajeron unos 20 libros una vez de mi oficina, y creo que ese me lo llevaron también. Tendría que revisar en Santiago si lo tengo. Me robaron muchos libros. Entre ellos me robaron todos los del general Pinochet, que estaba Camino Recorrido, estaba El Día Decisivo, todo eso. Y después los tuve que ir a recomprar a San Diego. Y aunque usted no lo crea, en San Diego era difícil encontrarlo. Y se encontraban a precios realmente de especulación. Porque por cada tomo del libro, por ejemplo, de Camino Recorrido, que creo que el que más tomos tiene, me cobraban como 20.000 pesos en San Diego, cuando fui hace 3 o 4 años atrás, porque me los habían robado en mi oficina. No sé qué historiador tenía interés particular en eso. Me llevaron como una carretilla de mano llena de libros, me los sacaron. 20 libros. Y tuve que volver a comprarlos todos. Y el de Keller no lo pude conseguir de nuevo, creo. Tendría que revisar bien por si acaso me equivoco, pero creo que fue uno de los que me robaron. Por suerte no me robaron el que mantengo hasta hoy de Mitrokin, que es un agente del KGB desertor, que escribió el libro, eso está muy bien documentado, de toda la relación chilena y de Allende como agente del KGB. Mitrokin escribió un libro que se llamaba El mundo iba en nuestra dirección. Lo hizo en asociación con un periodista norteamericano, el apellido no me acuerdo en este momento.
Y esa es una edición de bastante lujo y muy bien hecho, muy grueso. Y revela todos los secretos del KGB. Y por supuesto le dedico un capítulo a Chile. Y ahí es donde dice que tenía el agente líder, se llamaba el agente Salvador Allende, de muchos años de ellos, era agente de ellos de muchos años. Y dice las sumas que le pagaban, que no eran centenares de millones ni nada, eran de a $30.000, decía que le daban periódicamente, que Allende pedía para actividades que favorecieran al comunismo en Chile. Ujú. Y también describían los regalos que les pedía, porque a veces Allende les pedía regalos de esas muñecas rusas que van una dentro de otra, matrioshka. Claro. Y ellos se preocupaban de regalarle una buena matrioshka. Y también ahí la importancia que tiene es que dicen que cuando el general Prats se exilió, tomó contacto con ellos, o ellos tomaron contacto con él en Buenos Aires. El mismo 11 de septiembre se fue el general Prats en auto a Argentina. Yo recuerdo la escena filmada en el Paso Libertadores de cuando iba en un auto Fiat 125. Se bajó, hizo declaraciones a televisión y se fue. Eso lo tengo muy claro en la memoria. Y en Buenos Aires el general Prats tomó contacto con el KGB o el KGB con él. Y esto lo describe Mitrokin también en su libro. Y dice la cantidad que le dieron, que no era tampoco muy grande, pero era del orden de 15 o 20 mil dólares, para organizar la resistencia contra el gobierno de Chile. Sí. Que era bastante grave porque eso en Chile era constitutivo de un delito de traición a la patria, combatir contra el propio país aliado con un enemigo externo, y estaba penado con la muerte. Y este Mitrokin ahí describe que el general Prats le servía mucho a ellos porque tenía muy buena llegada con Perón, que era el presidente argentino. Entonces los rusos recurrían a Prats para conseguir entrevistas con Perón y con la señora de él que lo sucedió cuando se murió Perón, la Isabelita Martínez. Y entonces dicen que un agente de ellos que se llamaba Kuznetsov, eso está un poco en duda porque no saben si es real o un sobrenombre Kuznetsov, conseguía con el general Prats que le consiguiera entrevistas cuando murió Perón con la presidenta argentina que lo sucedió, que era la señora Isabel Martínez. Uh-huh. Y dicen que el general Prats les conseguía la entrevista y fue Kuznetsov y habló con ella, en fin. Y esto lo valorizaban mucho los rusos. Todo eso está expuesto en ese libro y todo esto tiene importancia porque usted sabe que en las comunidades de inteligencia todos los agentes más o menos se conocen, aunque sean enemigos, saben quiénes son los del otro lado. Y en ese tiempo Vernon Walters era el subdirector de la CIA y era muy amigo del general Contreras, el director de la DINA chilena. Eran realmente muy amigos. Y Vernon Walters estaba muy al tanto de todo lo que pasaba en Argentina con el general Prats. Entonces, todo esto de la muerte de Prats, yo creo que ahí la CIA sacó las castañas con la mano del gato, porque el que le dio muerte a Prats fue Michael Vernon Townley, que era norteamericano. Sí. Y que la CIA nunca ha admitido que fue agente de ellos, pero Townley ha dicho que trató de ser agente de la CIA. Y después se supo que había sido contratado por la DINA. Pero eso nunca lo confesó el general Contreras a nadie. Y por eso cuando lo interrogaron el año 76 por el asesinato de Letelier, y el FBI pidió la entrega de Townley, interrogaron a Contreras, la Junta y el presidente de la Junta, y Contreras dijo que no lo conocía, siendo que tiene que haberlo conocido, porque por algo llegó en marzo a Buenos Aires, Townley, que además era casado con una chilena, con la escritora Mariana Calleja. Y él cometió el atentado contra el general Prats. Y ahí es donde uno dice, obvio que los norteamericanos tienen que haber sabido, porque uno, era muy amigo Vernon Walters con Manuel Contreras. Dos, estaban muy preocupados de lo que hacía Prats en Buenos Aires en su contacto con el KGB. Entonces ahí en la maraña de los servicios secretos, por supuesto que Vernon Walters nunca contó esto a nadie, porque yo me preocupé de leer las memorias de él,
que se llamaba Misiones Discretas, pero él la usó más bien para darse pisto como un personaje importante, y era importante, era un general norteamericano, pero en su libro solo mencionaba a personajes de primera categoría mundial con que había tenido contacto, y no decía nada ni del general Contreras ni de Chile. Pero a través de Contreras se sabía que eran muy amigos, porque Contreras en todos sus escritos dice que él era muy amigo de Vernon Walters. Y eran tan amigos que en una oportunidad pasó una cosa pintoresca en Chile que aprovecho contarla, aunque le he contado otras veces, que Vernon Walters llamó a Contreras y le dijo que la CIA iba a matar a un chileno que quería asesinar a Jimmy Carter, que era el presidente norteamericano. Y lo tenían ubicado, porque viajaba de un país a otro. Y ¿quién es ese chileno?, le dijo Contreras. Y Walters le dijo, se llama Manuel Montt Balmaceda. Y Manuel Montt Balmaceda era un respetadísimo abogado chileno que no tenía nada que ver con atentados contra Jimmy Carter ni nada, y que además viajaba mucho porque él era el que representaba a Chile en la OIT en Suiza. Y entonces Contreras, que sabía todas estas cosas, llamó a Manuel Montt. Esto me lo confirmó Manuel Montt a mí porque yo se lo pregunté cuando estaba vivo todavía. Y le dijo, mire, don Manuel, usted está en serio peligro. Si usted va a ir a la OIT, la CIA lo va a matar porque anda Manuel Montt con un pasaporte de Manuel Montt, un sujeto que va a matar a Jimmy Carter. Y entonces Manuel Montt se preocupó mucho y dijo, sí, efectivamente me robaron todos mis documentos de identidad y de ahí debe haber salido ese pasaporte. Y entonces le dijeron, oiga, tenga mucho cuidado cuando viaje porque la CIA va a matar a Manuel Montt. Y entonces Manuel Montt decidió hacer público esto para protegerse y escribió un libro que decía, yo no voy a matar a Jimmy Carter. Y donde contaba todo esto, la verdad es que yo no tengo ese libro, pero fue muy comentado en su tiempo, en los años 70, cuando pasó todo esto. Y bueno, Manuel Montt lo tomó no muy en serio, porque era un hombre con gran sentido del humor, era muy amigo mío. Y siempre nos reíamos mucho de distintas cosas. Y un día le pregunté, pero le dije, mira, todo este cuento que yo he leído, que ha declarado el general Contreras, lo escribió en su libro, está en el libro del general Contreras, que se llama algo así como, no me acuerdo de memoria, La Verdad Histórica 1, La Verdad Histórica 2. Ahí está todo esto relatado, lo que estoy diciendo. Y me dijo, sí, es verdad, me dijo. Si me llamaron y me dijeron que andaba un sujeto que los norteamericanos creían que iba a matar a Jimmy Carter con mi pasaporte. Y entonces yo escribí ese libro para, no sé, para darle publicidad a todo esto, que se supiera que no era yo. Que si yo viajaba, los norteamericanos no me asesinaran a mí. Porque eso era lo que los yanquis iban a matarlo, a la gente que iba a matar a Jimmy Carter. Así que debe haber un detenido desaparecido por ahí que anda con pasaporte de Manolo Montt el día de hoy. Así que está vivo todavía. Oiga, don Hermógenes, justamente pensando en esta cuestión de agente, de tipos que van a un país a otro país a hacer atentados y cuestiones así, me acuerdo del libro de Manuel Fuentes Wendling, Sí. Terrorismo Comunista. Sí. ¿Ya? Y entonces aquí este hombre deja bastante bien registrado y detallado sobre el accionar de los alemanes orientales con Chile. Porque claro, en Alemania Oriental ya estaba consolidada la revolución, no estaba en proceso revolucionario acá como en Chile. Entonces lo que iban a hacer los alemanes orientales, aparte de mandar harta plata, hartos créditos a Allende, también se iba a hacer dos cosas. Se iban a mandar agentes alemanes a Chile, del área científica, del área industrial y obviamente del área guerrillera, terrorista. Y por otro lado también se va a mandar mucho chileno a Alemania Oriental para que se entrene. ¿Qué sabe usted de eso? Bueno, eso yo creo que está en el libro de John Keller. Lástima haber perdido ese libro yo, pero ahí está todo detallado. Porque la Stasi registraba todas estas cosas. Usted sabe que se han hecho películas sobre la Stasi después de la reunificación alemana. Claro. Y algunas películas muy buenas que fueron muy vistas en todo el mundo. Y que yo la vi en Santiago, que era
una película alemana occidental, ya porque era un solo país, en que se basaba en la Stasi y confesaba a una gente todas las personas que había espiado él, ¿ya? Y que no sabían que las estaban espiando. Usted tiene que haber sabido esa película, porque fue muy... Bueno, usted es demasiado joven, lo que pasa ahí. Fue muy comentada en su tiempo y la dieron en Santiago, que era de cómo una persona aparentemente respetable había sido reclutada por la Stasi para espiar a todo su entorno familiar y de amistades. Entonces los había espiado a todos, ¿eh? Y todos lo creían una persona muy amiga y muy de confianza, y resulta que era un agente que lo estaba controlando hasta el menor detalle. Y entonces después los alemanes occidentales hicieron una película al saber todo esto, y muy buena la película, y revelaba toda la desilusión de todos los amigos de este personaje, que lo creían su amigo y era un espía del Stasi. Esa película valdría la pena volver a verla, por lo menos, porque revelaba hasta qué punto la vida íntima de todas las personas estaba bajo control en la Alemania oriental. No, claro, claro. Una muy buena película, y el actor lo estoy viendo, es el actor más conocido de los alemanes, que sale en muchas películas. Ay, ahí me pilló con el personaje de Don Hermógenes. Pero usted sabía, porque esto queda registrado en el libro de Joaquín Fermandois de La Revolución Inconclusa, que es un buen libro, un buen libro. Yo lo tengo obviamente en PDF porque obviamente las editoras, para sacarle más provecho a estos grandes libros, porque tiene como casi 1000 páginas este texto, lo dividen en tres tomos y a un precio bastante elevado. Y como las finanzas no están buenas, entonces tenemos que manejarnos en PDF. Pero la cuestión es que la UP, antes de llegar al poder, aparte de pedirles crédito y plata a la Unión Soviética, que llegaba al Partido Comunista como $250.000, y después recibieron $100.000 más para las arcas de Allende, también se le fue pidiendo plata a la Alemania Oriental, que esta, si más bien, fue un poco más, podemos ocupar la palabra hostil, a darle préstamo a la UP porque veían una cuestión bastante indefinida y no sabían si iba a llegar al poder, entonces tampoco le iban a pasar un montón de plata si no estaban seguros si iban a llegar a tomar la silla presidencial. Entonces aquí Joaquín Fermandois, y voy a citarlo, es cortito, dice: en todo caso, durante la campaña siguieron llegando peticiones de ayuda de parte de los chilenos y alemanes, dejaron ver algún grado de molestia por lo indefinido de las peticiones, a los cuales se había sumado incluso el MAPU. En julio del 70 ya se habían entregado $23.000, pero se pidieron otros 100.000. Se recordaba ya que se le había entregado bastante maquinaria para la imprenta, o sea, aparte también de plata, que no era una plata sustancial, hay que ser justo con eso. Los que entregaron la plata eran los soviéticos, pero los alemanes igual prestaron una cantidad de plata sustantiva, prestaban material de panfletería. ¿Ya? Sí. Eso lo deja registrado en el libro de Joaquín Fermandois, incluso les puedo citar la página 203 del capítulo 6, Símbolo Mundial, Chile y el Mundo. Ahí ustedes pueden encontrar esta cuestión. La otra cosa importante, y volviendo al asunto de esta gente, ya ha pasado unos años, en 1972, 1973, que se establecían relaciones ya no solamente diplomáticas y comerciales con la Alemania Oriental, sino también, entre comillas, cultural y científica. De esa forma se podían pasar conocimientos técnicos y también gente que podía acelerar la revolución en Chile. Y mire, fíjense los tratados. Aparentemente suenan muy bonitos, pero detrás puede tener un trasfondo que no es tan agradable, como lo deja registrado usted, don Hermógenes, en sus textos, y a partir también del texto de este hombre Keller. Mire lo que dice. Entre el 70 y el 73 se constituyeron una serie de comisiones intergubernamentales entre Chile y 10 países socialistas, pero la firma de varios acuerdos y convenios con la República Democrática Alemana se firmaron 5 acuerdos comerciales de cooperación científica, de cooperación tecnológica, entre el 27 de julio del 71 y el 5 de febrero del 73. Y bueno, después vienen los acuerdos con Bulgaria y con Checoslovaquia, que ahí se generaron varias comisiones mixtas y acuerdos comerciales, ¿ya? Entonces, por eso yo quería comentarle eso, porque en el libro de este personaje, de Manuel Fuentes, deja bastante claro de que los alemanes orientales enseñaban técnicas
no solamente de tortura, sino también de infiltración, de contraespionaje, de atentados sofisticados. Pues me refiero, cuando hablo de atentado, no me refiero a atentado estilo cubano, estilo así de poner una bomba y que explote en medio de la selva o prender fuego al bosque, como lo hacen los guerrilleros de estilo guevarista, sino, ustedes me entienden, esos atentados sofisticados que tienen los europeos, típicos de estas películas de James Bond, etcétera, etcétera. Pero enseñaban esas cuestiones, incluso deja registrado que lo más probable que en el Cañaveral, donde se enseñaba también escuelas de guerrilla, en el Cañaveral, habían escuelas de guerrilla, lo más probable es que ahí hubiesen profesores de la Alemania Oriental enseñando tácticas de este estilo. Bueno, esta mañana leyendo en el Mercurio cosas que salen sobre el régimen de Allende, se dice ahí que en un momento dado había un número muy grande, creo que decía hasta 1000, elementos paramilitares entrenándose en el Cañaveral, en el gobierno de Allende, porque lo tenían como centro de entrenamiento de sus civiles armados. Y me llamó la atención el número, porque decía, es un reportaje que sale hoy en el Mercurio sobre el GAP. El GAP, y una cosa que no dice el reportaje, el GAP viene de Grupo Guardia Armada Personal. De ahí viene GAP. Y se refieren al libro de uno de los miembros del GAP, que era Max Joel Marambio, que escribió un libro a su vez, que está mencionado ahí en el reportaje del Mercurio. Y ahí dicen que en determinado momento hubo una cantidad, creo que no exagero al decir 1000, de estos elementos paramilitares civiles de la Unidad Popular entrenándose y aprendiendo manejo de armamento en el Cañaveral. La obra de Joel Marambio, de Max Joel Marambio, se llama A quien, entre paréntesis, conocí personalmente, porque este gallo evolucionó después y hizo negocios con Cuba, y le fue mal con Cuba porque Cuba no sé si lo embargó o lo quebró, pero peleó con Cuba después, ya durante el gobierno militar. Él era empresario allá y terminó peleando con el régimen. Y por lo tanto se juntaba con personas que éramos de derecha acá en Chile. Y yo recuerdo haber almorzado con él una vez, con la gente del Grupo Portada. Y hablamos muy amistosamente y él contaba todo lo que sabía. Porque él era fue encargado por Salvador Allende de quemar todos los restos que lo comprometieran y que hubiera en la embajada de Cuba. Le había encargado antes Allende a él de deshacerse de cualquier material comprometedor. Y entonces él relató fielmente cómo había quemado todos los papeles que comprometían a Allende y que estaban en la embajada de Cuba. Y había entregado el armamento naturalmente a gente que lo pudiera usar, porque había armamento en la embajada de Cuba en Santiago también. Y cuando hubo un episodio ahí en que quemaron todo el material que había, porque Chile rompió relaciones con Cuba cuando se produjo el golpe, y la representación de Cuba la tomó este fresco sueco, que se hacía el sueco, que tenía su embajador aquí en Chile, que era más comunista que él, que se llamaba Harald Edelstam. Sí. Y Edelstam se hizo cargo de la embajada de Cuba y encubrió ahí a guerrilleros, encubrió armamento, trasladaba gente en la maleta del auto para sacarla de la embajada de Cuba y llevarla a la embajada sueca, supongo que sería. Edelstam fue uno de los enemigos que tenía el gobierno militar en Chile en los 70. Y bueno, y el primer ministro Olof Palme hasta aparecía fotografiado dando contribuciones para colectas que hacían los terroristas chilenos en Suecia. Sí. En los años 80, por ejemplo, alcanzó a ser fotografiado contribuyendo a una colecta para el Frente Manuel Rodríguez para que pudiera matar más chilenos acá. Y por eso yo escribí una vez, cuando un terrorista lo asesinó a él, yo escribí que eso era justicia divina, porque él financiaba el terrorismo para que matara a chilenos, pero no le gustó nada cuando un terrorista lo mató a él. Muchos terroristas decían que podía ser chileno el terrorista,
porque nunca pudieron averiguar quién era. Vinieron a averiguarlo muchos años después que el terrorista que lo mató, que era un derechista sueco, que trabajaba muy cerca de donde pasaba Olof Palme cuando iba al teatro, era sueco y de derecha, y lo odiaba a Palme por todas estas hipocresías. Y un día decidió matarlo. Y era gerente, tenía un cargo bueno en una empresa que quedaba justo donde iba Olof Palme al teatro a ver películas. Y un día lo vio entrar a ver películas, fue a buscar la pistola, esperó que saliera a la función, se acercó sonriendo como si lo fuera a saludar y le pegó 4 balazos. Y se fue. Y los suecos nunca pudieron pillarlo y solo vinieron a dilucidar todo esto que le estoy contando muchos años después que ya el asesino había muerto. Pero al fin quedó aclarado. Claro. Y ahí fue cuando yo escribí ese blog. Usted sabe que me corrigieron ahora que no dijera que escribo blogs, sino que lo que yo escribo se debe llamar post. Escribí un post en mi blog. El post se llamaba Justicia Divina y trataba de todo esto que le estoy contando y lo publicó El Mostrador, que es una revista digital de izquierda. De izquierda, claro. Y entonces cuando El Mostrador publicó esto, la Comunidad Europea le mandó una carta terrible al Mostrador diciendo que cómo podía decir que el asesinato de un primer ministro era justicia divina y que era el colmo que publicar esas cosas y que la Comunidad Europea le iba a hacer el castigo aéreo y terrestre. Y El Mostrador se asustó y no me publicó nunca más un post. Bueno, así se escribe la historia. No, pero ¿sabe qué? Es bastante conocido la relación de estos denominados socialdemócratas, porque lo podemos ver la próxima semana, si usted desea, las relaciones con Francia, con España, porque con la cuestión de Francia es una indecencia increíble, porque ellos se llenaban la boca porque de la democracia y todo eso, pero apoyaban mucho a Allende. Y la socialdemocracia europea iban a ser no solamente gente que iba a limpiar la imagen del OP y de los terroristas en Hispanoamérica. Los suecos van a ser los principales en eso, van a estar financiando a los terroristas desde Cuba hasta Chile. Y eso está totalmente registrado, pero ellos se daban el carácter y se mostraban ante el mundo como socialdemócratas, como alguien que defendía la democracia, mientras tanto les daba plata para armas a los terroristas acá en Hispanoamérica. Eso es increíble. Bueno, en Suecia usted sabe que se produjo un vuelco político y la derecha ganó todas las elecciones a partir de, por fin, no me acuerdo qué año sería, pero allá el gobierno cambió completamente, ahora son de derecha. Los gobiernos suecos hace muchos años son de derecha. Mire, para dejar listo con el tema de la Alemania Oriental, quiero resumirlo en 3 cosas. Punto número 1. Era fundamental para Allende establecer relaciones no solamente con países hispanoamericanos que estuviesen en la órbita socialista, sino obviamente con europeos. ¿Ya? Y eso lo iban a hacer desde el inicio. Ya lo vimos que a finales del año 70 iba a establecer ya vínculos con la Alemania Oriental, primeros comerciales, después diplomáticos. Punto número 2, la Alemania Oriental va a financiar a Chile con un montón de créditos, con créditos bastante importantes, no con créditos o sea, unas cuestiones mínimas, con créditos bastante fuertes, que va a por lo menos a hacer reflotar parcialmente la economía chilena. Y número 3, también es importante considerar que la Alemania Oriental, aparte de prestar plata, también esta buscaba entrenar y a su vez también mandar elementos para que la revolución chilena se concluyese. En otras palabras, los chilenos mandaban sus propios agentes a la República Alemana y entonces allá se entrenaba y entonces se volvían acá a Chile para establecer, obviamente, actividades guerrilleras estilo Alemania Oriental. Muy sofisticado, y eso lo deja claro el libro de Manuel Fuentes, por eso yo se lo recomiendo que lo lea a la gente que no lo ha leído. Yo lo leí en el canal, si le interesa. Son 3 capítulos nomás, sí, tampoco es tan largo el libro, pero muy interesante. Quiero dejar claro con eso. ¿Tiene todo el libro? Sí, todo el libro. A mí me gustaría mucho, porque yo no lo he podido conseguir, he podido conseguir páginas nomás, pero no el total del cuento de Manuel Fuentes, porque en ese libro de Manuel Fuentes, otro de los méritos que tiene es que está la doctrina Schneider completa.
porque está el acuerdo de los generales de julio de 1970, que se llama la doctrina Schneider, pero es un acuerdo largo. Entonces siempre citaban nada más que el primer párrafo de la doctrina Schneider, que decía que los militares no pueden tomarse el poder porque sería una traición a su pueblo, porque las armas se les han entregado para defender el país y no para tomarse el gobierno. Pero después había un párrafo más abajo que lo cita Manuel Fuentes y nadie más lo había citado. Y él lo dio a conocer, en que decía, pero si otro poder del Estado se sale de la Constitución, el ejército, que se debe más a la nación que a un gobierno determinado, debe intervenir y restablecer la constitucionalidad. Más o menos eso dice el párrafo. Si a usted no le molesta, si a usted no le molesta, don Hermógenes, leer en PDF, yo se lo puedo enviar, se lo mando por correo. Ya, sería estupendo. Sí, yo lo tengo completo, son como 200 páginas, incluso la parte final, incluso lo publiqué por hartos lados, me muestra las fotos de ¿cómo se llama? Entre comillas, lo voy a poner entre comillas para que no se enojen conmigo, del supuesto campo de concentración de Ritoque, donde tenían preso a Luis Corvalán, y entonces ahí Manuel Fuentes muestra con ironía, miren a Luis Corvalán, el pobre sufriente, que está siendo torturado, mientras tanto en la foto salía Luis Corvalán tomando el sol o jugando tenis. Es bastante chistoso. Es bastante chistoso. Es muy irónico. Bueno, era muy irónico Manuel Fuentes. Tengo entendido que falleció en 2021. No me acuerdo la fecha. Yo lo conocí bien porque me tocó de compañero de viaje cuando Frei visitó Brasil. A mí me mandó el Mercurio en la comitiva. Y así que yo hice todo el viaje con Frei a Brasil. Y ahí iba Manuel Fuentes. Claro, claro. La otra cosa que también usted deja, y con este tema podemos ir terminando, pero usted también lo deja claro en su libro La Revolución, ¿por qué le digo la Revolución Democrática? La Revolución Militar Chilena, la cuestión con Checoslovaquia. Checoslovaquia, uno le suena lejano, uno le suena como más cercano a Alemania, la Unión Soviética, así como países grandes, países más sofisticados, países más poderosos, pero Checoslovaquia tuvo mucha injerencia y mucha influencia acá en Chile. No tanto en cuestiones económicas, sino más bien en cuestiones de telecomunicaciones, ¿o no, don Hermógenes? Sí, no, yo entiendo que los checos invirtieron bastante en digamos, pertrechos para la revolución, y esto sí puede haber sido el carácter logístico como son las comunicaciones. Claro, incluso en el texto de Lautaro Silva, yo me lo aprendí, antes le decía Lautaro Carmona, nada que ver con el personaje, en la parte, sí. en la página 190, hay un apartado que se llama espionaje electrónico, y entonces acá comenta de cómo los checos hicieron una radio sumamente potente para generar propaganda no solamente por todo Chile, incluso podía traspasar la cordillera según lo que dice el texto. Sí. Voy a verlo, página 190, dice usted. Página 190. Se ¿Por llama... qué se lo tiene aquí donde estoy tengo ese libro de Lautaro. Claro. Voy a ver. Se llama espionaje electrónico. Incluso al lado está citada una carta que se llama de la Oficina de Información y Radiodifusión, de la Presidencia de la República Chile a Radio Praga, Checoslovaquia. Aquí está. Y después firma René Largo Frías, jefe de radio, OIR, Presidencia de la República Chile. Sí, muy interesante, lo voy a ver. Claro. Bueno, profesor, le agradezco que me haya convidado a su interesante programa. Pero, don Hermógenes, siempre, como siempre, deme solamente un minuto, porque es fundamental que la gente se entere y se entere también con sus propias palabras. Deme un momento. Y déjeme compartirlo. ¿Qué pasó? Se quedó como pegado. La revolución conservadora. Ahí está. Se había quedado pegado. Miren, como siempre yo digo, la gente de nuestro sector dice, no hay libros de derecha, no hay libros de historia de derecha, los zurdos tienen la historia,
Los comunistas tienen la historia, hay puros historiadores como Baradit, hay puros historiadores como Salazar, la historia de Chile está mal contada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando historiadores de derecha, cuando gente intelectual de derecha escribe libros, nadie se los compra. O no lo quieren comprar, o empiezan a mirar para otro lado, o empiezan a hacer cualquier cosa menos que comprar y apoyar al historiador. Apoyen. Y entonces yo siempre les recomiendo, si a usted quiere escuchar, quiere leer la verdadera historia de lo que pasó durante el gobierno militar y no quiere estar escuchando las mentiras de Baradit o los chamullos que muestran los canales de televisión, compre el libro de Don Hermógenes, la historia de la Revolución Militar Chilena 1973-1990, acá en la editorial Conservadora o en Edisur o en la editorial Chema, ahí la pueden encontrar. ¿Ya? Yo no tengo nada con la editorial Conservadora, o sea, no, a mí no me pagan nada, sino simplemente es que es la primera que hay. Pero apoyen también las editoriales comprando libros del sector, o sea, ¿quién más los va a comprar? ¿Ustedes creen que el Partido Comunista le va a comprar los libros a Don Hermógenes? Bueno, en la librería Edisur están liquidando libros míos que yo les he dado a precio rebajado. Y lo están vendiendo muy barato y le ha ido muy bien. Esto queda en Compañía 1025, al lado de la Plaza de Armas, en la librería Edisur, de mi amigo Jorge Rodríguez Donoso. Y él está liquidando libros, tiene muchos libros blancos, terapia para cerebros lavados, varios libros, Miserias Morales de la Sociedad Chilena Actual, varios libros míos, además de la Revolución Militar, naturalmente. Pero está liquidando varios a precios muy baratos, del orden de 5.000 pesos. Así que hay que aprovechar. Claro, no, es que son libros que no es una cuestión de que quiero o no quiero comprar. Uno puede decir con un libro de novela o no sé, un cuento ahí que puede que lo compre. Estos libros se tienen que comprar sí o sí. Mire, aquí parece que Olin compró, dice sí compré. Mire, hay gente que le está comprando los libros. Qué bueno, ¿eh? Muchas Bien. gracias. Ve que es importante eso, tienen que comprar los libros. Y entonces ahí pueden elegir la editorial Conservadora, la editorial Chema, Edisur, que son editoriales del sector. Apoyen a la editorial y apoyen obviamente al escritor. Ahí está el libro. Como siempre, Don Hermógenes, muchas gracias por estar acá en el canal. Le agradezco mucho. Espero tenerlo la próxima semana. Ok, profesor, ha sido un gusto y nos vemos en una semana más. Adiós. Claro. Hasta luego. Que le vaya bien. Solamente deme, como siempre, un minuto. Bueno, no un minuto, sino un par de minutos, porque quiero leerles yo sobre la cuestión del espionaje electrónico, porque estuvimos hablando, si bien, principalmente de las relaciones con Alemania Oriental y con Checoslovaquia. Ustedes tienen que entender de que el material no es abundante. Eso no significa que no haya existido las relaciones. Hubo relación intensa, pero no son tan intensas o no son tan extensas como la que existió con Cuba o con la Unión Soviética. No, los Pardox, todavía queda un poquito de programa. Muchas gracias, Fernando, le agradezco mucho por el aporte al canal. Todo esto permite que yo pueda comprar más material. Le agradezco mucho, en verdad, don Fernando, le agradezco mucho. Entonces, si ustedes me permiten, y voy a quitar, bueno, no lo voy a dejar acá para que la gente vea el libro y lo pueda comprar. Mira lo que dice sobre Checoslovaquia, ¿ya? La penetración política de la Unión Soviética durante el gobierno marxista de Salvador Allende quedó manifiestamente en evidencia al descubrirse la instalación en Santiago de una potente radioemisora cuyo ingreso al país no tienen antecedentes en el Banco Central ni en la aduana que lo legitime. El equipo de la radio broadcasting ruso estaba instalado en la planta de la radio Luis Emilio Recabarren, manejada por los comunistas chilenos. Los manuales para su funcionamiento estaban escritos en ruso y justamente un grupo de técnicos soviéticos tenían a su cargo el montaje del aparato más moderno de penetración psicológica que haya conocido el país. Los mismos técnicos preparaban a los comunistas criollos en el manejo del instrumental cuya percepción y mecanismo automático limitaban su atención a solo 2 personas para que funcionara perfectamente. En 1970, la radio comunista Luis Emilio Recabarren, apenas asumió Allende, comenzó a transmitir con un limitado equipo de radio de transmisión. A menos 3 años estaba instalado el más fabuloso equipo del país, con un costo aproximado de $185,000. Su intención era transformarse en la onda del comunismo chileno para todo el mundo. Los equipos soviéticos fueron encontrados en los amplios estudios de la radio comunista y estaban a disposición de salir al aire en pocas semanas.
El alcance de su onda larga permitiría llegar con su programación a todos los países latinoamericanos y en un corto tiempo se iba a completar el equipo de onda corta con la intención de alcanzar a todo el mundo. La radio consta de 4 amplificadores y un equipo de refrigeración por aire y presión de agua. Es el más moderno y completo que se conoce en Chile. Se disponía además de un enorme stock de repuestos y textos de adiestramiento en idioma ruso. Este fraude contaba con el total apoyo del expresidente Allende, quien se atrevía a decir públicamente que servía a los intereses de la patria. Fíjense. Una vez más, en el nombre del pueblo, los marxistas habían levantado otra de sus mentiras. Los comunistas habían escogido el edificio de los trabajadores chilenos para montar la radio soviética, que solo serviría a los intereses del imperialismo ruso. Sin embargo, la tosudez marxista era tan grande y las facilidades del gobierno de Allende para la penetración ideológica extranjera eran tan amplias y desvergonzadas que hasta los funcionarios subalternos de la presidencia de la República solicitaban ayuda extranjera para crear la primera radio estatal en Chile. En efecto, el ex jefe de la Oficina de Información y Radiodifusión de la Presidencia solicitaba a Checoslovaquia ayuda técnica y económica para este fin. En otras palabras, saludos Teresa, bienvenida. Saludos Yayo, Pamela, Tomasita, Maggie. Quiero que quede claro, o sea, los que instalan la radio principalmente son soviéticos, son rusos, pero los que dan la ayuda técnica y se transforman literalmente en los que tienen la batuta del funcionamiento de la radio son checoslovacos. Ojo con eso. Por eso les decía, la ayuda técnica principalmente va a ser indumentaria y ayuda técnica lo que van a hacer los checos. Y claro, uno lo mira a huevo porque uno piensa, no, una ayuda tiene que ser unos 500.000, $1.000.000, pero la ayuda técnica para utilizar un préstamo o utilizar un artefacto, yo creo que incluso es tan importante como el préstamo o el regalo de ese artefacto, porque claro, los soviéticos pudieron habernos dado esa radio rusa de amplificación de radiodifusión, pero si no sabíamos usarla, literalmente un montón de metal. Entonces, gracias, entre comillas, gracias a los checoslovacos, en que esa cuestión empezó a funcionar y empezó a difundir el comunismo a Chile. Sigo. En un documento encontrado en la oficina del Palacio de Gobierno se ofrecía a Radio Praga una vinculación permanente con la radioemisora destinada a la concientización del campesinado chileno, o sea, propaganda. Dicha emisora constaría de un transmisor para 50 kilowatts, con el equipamiento más moderno. Debe tomarse en cuenta que las emisoras chilenas transmiten máximo con transmisores que tienen 1 a 10 kilowatts. El texto del documento delatorio era el siguiente, y aquí voy a leerles un texto que está citado de la Oficina de Informaciones ya de la República de Chile en la época de la UP. Ojo con esto. La Oficina de Información y Radiodifusión de la Presidencia de la República sugiere que Radio Praga de Checoslovaquia, por intermedio del compañero Vladimir Logovsky, ir apoyo en total para lograr la creación de la primera radio estatal chilena orientada exclusivamente a servir al campesino con programas de capacitación técnica, didáctica, general, información y recreativos. La primera etapa cumplida en entrevistarse con el embajador de Checoslovaquia, el señor Milov Vesel, con el compañero ministro de Agricultura, Rolando Calderón, entrevista en la cual estuvieron presentes el agregado de prensa de la Embajada de Checoslovaquia en Chile, el señor Denek Popilek, y el señor de la Radio Oficina de Información y Radiodifusión de la Presidencia de la República, que suscribe René Largo Farías. La línea central de este convenio sería: A. El Ministerio de Agricultura de Chile obtendrá la concesión de ondas para una radiodifusora de 50 kilovatios en la provincia de Santiago, con el propósito de transformarla en la radio piloto del campesinado, factor vital del proceso revolucionario chileno. B. El gobierno de Checoslovaquia otorgará los préstamos necesarios para el montaje de esta radioemisora, según la pauta de elementos fundamentales señalada en la hoja adjunta. C. Radio Praga se responsabilizará de la instalación puesta en marcha de la radiodifusora, para la que destinará los técnicos y medios que estime conveniente. D. Radio Praga estará vinculada de manera permanente a esa radiodifusora para asegurar su normal funcionamiento, como una clara muestra del valioso aporte al desarrollo de la Revolución chilena. Cita René Largo Farías, jefe de la radio de la OIR de la Presidencia de la República. ¿Qué les parece a ustedes?
¿Qué les parece? Solamente den sus apreciaciones sobre estos datos históricos. Y encontré una perlita que yo creo que les va a gustar, que es sobre las relaciones internacionales con la Unión Soviética, que la otra vez no encontré yo, pero ahora releyendo este texto, aparece algo interesante de Frey, o sea, de la democracia cristiana con la Unión Soviética. Y atento con esto, porque esto es increíble. Si bien nosotros estamos hablando de mitos y anécdotas de la OP, pero la OP está totalmente vinculada al gobierno de la democracia cristiana. No se puede separar. ¿Ya? Fíjese lo que dicen. En 1970 solo se podía ya hablar de fortalecer las relaciones, puesto que la administración de Eduardo Frei había reanudado relaciones con la Unión Soviética en diciembre del 64. O sea, recién entrando el gobierno de Frei, establece relaciones con la Unión Soviética. Y a partir de allí con el resto de la Europa Oriental. La única excepción de la que podía señalar la izquierda marxista era el caso de la Alemania Oriental. Pero aquí, como decíamos, las buenas relaciones con la Alemania Occidental, estrechísimas en el caso de Frey, y la atmósfera de la época hacían imposible e impensable un paso como este. Asimismo, esta apertura de relaciones no se extendió hacia el régimen de Pekín, lo que públicamente parecía justificable debido al autoaislamiento diplomático en el que China se colocó a raíz de los turbulentos años de la Revolución Cultural. Todo parece indicar que la Unión Soviética miraba a la administración de Frey con buenos ojos, quizás considerándola como un mal menor. La política del sexenio demócrata cristiano, que había implicado un esfuerzo por perfilar una proyección exterior de dimensiones latinoamericanas, podía resultar en un debilitamiento de la influencia de Washington en la región, razonaban los soviéticos. Además, como muchos observadores chilenos y extranjeros que sospechaban, quizás la embajada soviética en Santiago esperaban un triunfo electoral de Alessandri. En el 67 la Unión Soviética había otorgado un crédito a Chile por $40 millones para fines generales y otros 15 millones con fines específicos, a fin de adquirir maquinaria soviética, pero que no habían sido usados por Chile. Aunque el intercambio comercial no pasaba de unos pocos millones de dólares, las relaciones debían aparecer como absolutamente normales. ¿Qué les parece la cuestión con Frey y los demócratas cristianos? Esos datos curiosos. Datos curiosos, que espero que les sirva. Espero que todo este material que don Hermógenes y yo sacamos todos los fines de semana, en el cual nosotros no tenemos descanso. No tenemos descanso los domingos porque estamos acá preparándole material para ustedes. Y que este material se difunda, que no quede perdido acá en YouTube. Por eso es fundamental el apoyo de la difusión, el apoyo que compartan, el apoyo de que ustedes pesquen al niño que tengan al lado, a su hijo, a su sobrino, al primo, y lo vean. Y vean los programas. Es fundamental eso. ¿Por qué? Porque todas estas cosas permiten despertar las conciencias de la gente que ha sido adoctrinada durante años de que el gobierno de la DC y el gobierno de Allende fue lo mejor y la dictadura y Pinochet fueron los malos. Entonces, por eso yo les digo, difundan. Y difundan sobre todo los videos del trabajo que estoy haciendo de la Unidad Popular, porque eso es lo más costoso que hay. Sobre todo por el material. Sobre todo por el tiempo que me toma. No les cuesta nada ver el video, difundirlo, dejarle un me gusta, comentarlo, nada más que eso. Bueno, excepto que quieran algunas preguntas, consultas, lo podemos dejar hasta acá, pero depende de ustedes. Les puedo mostrar nuevamente la cuestión de... A ver, permítame sacar esta cuestión. De la entrevista de Regis Debray. Y con esto terminamos.
A ver. Un momento. Ahí deberían estar viéndolo. Ahí deberían estar viendo esto. Ahí está lo que comentaba Don Hermógenes y lo que comentó Mario Espataro con respecto a la revista de la Le Nouvel Observateur. Vuelvo a agradecer a la persona que me envió este material, porque aquí está presente, obviamente en francés. Yo no sé y yo no hablo francés, pero aquí está presente la entrevista en la cual Allende le revela a Regis Debray sus planes. Ahí está. Podemos verlo un poco. Aunque insisto, no, yo creo que la gran mayoría no vamos a entender nada, pero por lo menos ahí está. Gracias, Vicente. Bienvenido, Vicente. Bienvenido, James. Bueno, el Nightbot es un voto. Yo lo estaba saludando. Ciudadano Patriota Chile. Pamela. Sean bienvenidos. Recuerden, si esta es su primera vez en el canal, suscríbanse. Si no ha dejado su me gusta, dejen su me gusta. Comenten. Pongan todo lo que quieran. ¿Ya? Y recuerden, como siempre les digo, aunque a mí me da vergüenza y ayer la gente me retaron porque no debería darme vergüenza, pero la cuestión es que si usted quiere y voluntariamente, acá nadie le obliga a nada, lo único que yo obligo es que comparta las cuestiones, eso sí, pero lo demás no. Pero si usted voluntariamente quiere apoyar el canal, ¿ya? Puede hacerlo por Flow, puede hacerlo por Super Chat. Todo eso se reúne y después yo puedo comprar más libros, más material. Tengo un pocito acerca de eso. Totalmente voluntario. Saludos Jackie, saludos Pamela, Benjamín, Loreta y Paul Alberts. Bienvenido. No, el traductor no me sirve, Paul, porque debo estar, es que no es copiar y pegar, po. Debo estar escribiendo todo de una, pues manso trabajo. Por eso ayer puse en un comentario y hay gente que habla francés que me está ayudando con esta cuestión. Recuerden que pueden unirse al canal. Únanse al canal, así de esa forma apoyan también, solamente es Luca. Nada más que eso. Pero bueno, como siempre digo, todo voluntario. Todo eso ayuda al canal. Permite la existencia de este canal. Saludos Gavito, Soraya, Tomasita. Ahí está, pues mire, fíjense, sigamos viendo. Le Chili. Los asesinos de Allende, y ponen ahí a un par de milicos, hay unos soldados por ahí. Y aquí está, perdón, y ahí está la cuestión, la parte con Regis Debray. Bueno, ¿qué les parece? Ustedes me dicen, ¿qué les parece? Muchas gracias, Soraya. Oye, ya tengo la garganta muerta. Muchas gracias, Soraya, le agradezco mucho. Mira, aquí una persona, voy a reservarme el nombre, que me llegó un correo, ¿ya? Una persona, insisto, me voy a reservarme el nombre, me dice en el correo: hola profe, yo lo veo siempre, me encanta su programa. Hace unos años me llegaron a mis manos algunos ejemplares de la revista Cepa y una revista Punto Final. Le mando fotos de las portadas, si le interesa puedo fotografiar el contenido. Desgraciadamente no tengo escáner y enviárselo. Saludos y siga adelante, que hace un gran trabajo. Muchas gracias por su esfuerzo y por Chile, porque me pone de nuevo el nombre. Por favor, envíeme la foto. Tómele foto nomás y me la envía por el correo. Se lo agradezco mucho.
la revista Cepa era una revista de derecha de la época. Punto Final era una revista extrema izquierda, pero la revista Cepa es muy importante, me va a servir harto. Así que tómele fotos nomás, se lo agradezco mucho y gracias por valorar mi pega. Y acá una de las personas que me está traduciendo la revista me dice: revisé la revista, dentro de la próxima semana le envío la traducción de las 6 páginas en Word. Si me está escuchando, estimada, perfecto, por favor envíemela cuando usted pueda, porque no estoy urgido, no estoy presionando y aparte usted me está ayudando con esto, así que cuando usted pueda, envíamela, por favor. Muchas gracias, estimada. Ahí está, cerrado. Saludos, Moto. Saludos. Dice, depositen y que caiga Occidente. Cerremos acá. ¿Ve? Usted, si tiene material de la UP, estoy aprovechando este espacio por si acaso, si usted tiene material de la UP, tiene textos, o sea, libros, revistas, fotos, yo no le estoy pidiendo que me envíe el original, pero si usted puede tomarle foto y enviármelo a mi correo, sería fundamental y sería una gran ayuda también, porque todo el material sirve. Así que eso. ¿Qué les parece? Ahí está la revista Le Nouvel Observateur. Presenta ante su ojo esta revista que estaba parcialmente perdida. La tenemos. Ahí está. Ahí está el chicho. Tengo la historia de los partidos chilenos, aún no le escaneo, son como 10 revistas. Pucha, si tenéis parte de la OP, envíamelo a Postmoto. Te lo agradecería harto, amigo. Harto. Veamos si hay alguien con alguna pregunta, consulta, dice acá. Saludos Valkyria, saludos Jackie, dice Regis Debreu, es un ideólogo marxista, sostenía unas conversaciones eternas con Fidel insufribles. Jackie incluso con Allende tiene unas conversaciones muy interesantes que está en la revista Punto Final, son como 60 páginas de la revista Punto Final y hay harto material interesante ahí. O sea, para la gente que no le agrada la teoría marxista, a mí me gusta la teoría marxista, sin ser marxista, quiero que me entiendan eso, a mí me gusta la teoría marxista, entender lo que piensan los comunistas, aunque sea una cuestión degenerada, sea una cuestión perversa, pero es interesante conocer lo que piensa el rival. Y entonces cuando cuando empecé a partir leyendo la revista Punto Final, yo dije, santo cielo, me voy a aburrir más que la mugre, pero después me quedó gustando, o sea, me quedó gustando lo que piensan estos tipos, insisto, pensaban unas cochinadas, una indecencia espantosa, tipos realmente degenerados ahí hablando en la revista Punto Final, hablando de cómo iban con la lucha armada, etcétera, etcétera, pero es que interesante conocer lo que piensa el enemigo. Saludos Silent Planet. La prensa internacional infiltrada por comunistas jamás ha reconocido la tiranía castrista ni tampoco el desastroso gobierno de los 1000 días del OP. Y eso parte con la propaganda hecha por los socialdemócratas desde el inicio del gobierno de Allende. Hay algo interesante que yo no lo incluí en el primer video de la historia de la Unidad Popular, que es el hecho de todos los países, casi todos los países europeos le daban los aplausos y le mandaban buenas vibras, estoy ocupando palabras de hoy por si acaso, pero más o menos así, al gobierno de la Unidad Popular. Francia, si bien estaba en ese momento gobernada por Mitterrand, era socialdemócrata, ¿ya? Pero prácticamente se arrodillaban por la victoria de Allende, se ponían a llorar. O sea, yo ya veía a todos estos líderes de esta época llorando con pañuelos, como una Magdalena. Gracias, Moto. Mándamela, por favor.
Sería interesante, Patriota Austral. Lo puedo incluir para el video de Fidel Castro en Chile. Así es, Clau, estudiar al enemigo. Porque, a ver, empezaban a militar antes, incluso tengo entendido que había personas que ya desde los 16 años ya estaban dentro de la juventud, después de que ella estaba hablando de la juventud de Gavito, que muchas veces hablan como una militancia formal dentro del partido, pero no necesariamente. ¿Ya? Yo puedo decir, yo estuve militando desde los, no sé, desde los 15 años, o bueno, desde los 17 años en las juventudes de la UDI, ejemplo, o de RN. Nunca lo hice, pero es un ejemplo. Y entonces yo diga, yo estuve militando desde los 17 años dentro de la UDI, y no necesariamente estuve dentro de la UDI, sino de las juventudes de la UDI. No, si son malulos esa gente, es malula. Verdaderos villanos de cómics. Estudiando mente enferma. Y murió en su ley. Así es lo que dice ahí, libertario. Saludos, Mónica, bienvenida. No lo tengo, León Pardox. Si me lo pueden enviar por correo, les voy a ponerle abajo el correo. Ahí está el correo. Y lo voy a poner acá en la pantalla para que la gente lo vea. Así es, la Aerian, tengo la revista. Saludos. Saludos, Polarverts. Eso fue por la propaganda del marxismo chileno. No sé a qué se refiere a Yayo, pero no sé. Ciudadano dice, está bien, profe, hay que meterse en la piel de esos dogmáticos para saber cómo piensa, pero pucha que hay que tener estómago. Sí, al principio me costó. Hoy en Francia está viviendo consecuencias de creer y apoyar a la izquierda, un país lleno de gente que odia a Francia. Muy similar a lo que pasó en Chile con el estallido, Maggie. Hay muchos chilenos que detestan ser chilenos, que abandonaron el entender que era Chile y que somos parte de una comunidad que está en pos de su devenir. Ahí, Patriota, lo puse, está ahí en la pantalla. Rodrigo dice, se hacían las víctimas. Mande de su correo, profe, porque tengo una revista días post golpe que publicaron los militares. Por favor, Rodrigo, ahí está el correo en la pantalla. Saludos, Antonio. Ah, claro, Yayo, ¿no? Y aparte, la prensa internacional también le hizo muy buena propaganda. Y quiero y esto yo creo que lo voy a hablar en unas 2-3 semanas más, la cuestión de Allende y la ONU. Porque los gobiernos, tanto demócratas cristianos como el gobierno de la UP, y estamos hablando que era el gobierno que luchaba contra el imperialismo, yanqui y todo eso, pero no tenía ningún problema con la ONU. Podríamos decir que en esa época la ONU todavía no subordinaba a Estados Unidos. Y eran dos elementos distintos, vinculados pero no subordinados. Y entonces en esa época la ONU le dio un prestigio, una popularidad a nivel internacional a Salvador Allende inmensa. Porque lo mostraban como el estadista que buscaba implantar la revolución democrática socialista en Chile, sin armas, por la paz. Y entonces de aquí empieza el mito de que se puede llegar al socialismo por vía pacífica, por medio del convencimiento popular, por medio de la concientización de masa, en pos no de un alzamiento armado, sino también en pos de un cambio social, a través de eso.
Tengo la revista CEPA el 10 de septiembre del 73. Envíemela, estimado. Si puede tomarle una fotito, me la puede mandar. Ahí está el correo en la pantalla. Dice, información muy importante. Siempre la izquierda ha tenido muy buena prensa, eso es totalmente cierto. Estallido algo espontáneo, insurrección fue preparado con tiempo. Totalmente cierto, Patricia. Si esta cuestión fue una insurrección. Estallido no, es como que, no sé, ejemplo, nosotros estamos ya cansados con el sistema y yo y gente en distintas partes sin coordinación, por lo menos coordinación momentánea, empezamos a gritar en la calle, a que nos levantemos contra el gobierno corrupto de este fulano de ahora, y así, pues, y entonces se empieza a expandir. De un estallido puede pasar a una insurrección, pero no necesariamente una insurrección nace de un estallido. Dice Cristian, dice, Allende puede ser un estadista y no Pinochet. Sí, es el chiste. Pero, o sea, si nosotros los consideramos de cierta forma, a ver, es que no quiero que se me malentienda lo que voy a decir, ¿ya? Voy a lavarme las manos antes de cualquier cosa. Pero tanto Allende y tanto Pinochet tenían un proyecto futuro, tenían un proyecto nación. El proyecto de Allende era una cuestión obviamente marxista, degenerada, pervertida, que va en contra del orden natural, atentaba contra muchas cosas, etcétera, etcétera, y nos iba a llevar literalmente ya ni siquiera a Haití, o sea, al mismo infierno. Pero el hombre tenía un proyecto nación. Pinochet también tenía un proyecto nación. Pero después de los gobiernos de las concertaciones, los gobiernos socialdemócratas, ese proyecto nación se iba a perder. Ya ningún presidente desde Elwin hasta hoy en día va a tener un proyecto nación. Un proyecto histórico. No va a existir. Saludos, Pablo C. La resurrección de los chantos. Pinochet evitar una guerra contra 3 países lo hace un estadista más que el borracho. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Y eso no lo dice nadie. Y yo no entiendo cómo la derecha no lo puede defender. No solamente porque la derecha tiene este problema de decir, oh no, es que Pinochet hizo unas buenas cuestiones económicas, que Pinochet trajo el progreso, que Pinochet hizo esto, que el capitalismo y todas esas cuestiones. Pero yo no entiendo, y acá lo está diciendo bien el Parabellum, de que cómo no pueden considerar a Pinochet como estadista, siendo que logró evitar cuánto conflicto internacional había. Este periodo, el periodo del, como lo llama don Hermógenes, de la Revolución Militar Chilena, es un periodo de el mundo contra Chile. Casi todo el mundo estaba contra Chile. Prácticamente todos los imperialismos estaban contra Chile. El imperialismo yanqui estaba contra Chile. El imperialismo soviético estaba en contra de Chile. El imperialismo de la ONU estaba en contra de Chile. Los socialdemócratas estaban en contra de Chile. Todos estaban en contra de Chile. Si eran contados con los dedos los países que eran, entre comillas, amistosos. China, Israel, y por ahí nomás. Chile, Pinochet evitó la guerra contra Perú, contra Argentina, contra Bolivia. Logró mantener a raya el bloqueo, porque este sí fue un bloqueo. No como Allende llamaba el bloqueo invisible, que nunca existió, porque Allende decía, nosotros tenemos un bloqueo invisible, raro el bloqueo, un bloqueo invisible, siendo que podía comerciar con todos los países del mundo, incluso con Estados Unidos, porque lo irónico es que Allende hablaba del imperialismo, pero igual seguía pidiéndole plata a Estados Unidos. Ese es el chiste, si bien en menor medida, y Estados Unidos también le prestaba en menor medida, pero seguía pidiéndole plata. Y a su vez también se quejaba del imperialismo, pero se quejaba de que Estados Unidos no le compraba. ¿Cómo eso? Es el chiste. Es el chiste.
Pero Chile bajo Pinochet logró enfrentarse contra ellos, logró enfrentarse contra la furia internacional de la ONU. Si hubo un solo presidente de la historia mundial que se enfrentó contra la ONU, no fue ni Trump, no fue ni Bolsonaro, fue Pinochet. Pinochet le mandó un montón de sopapos a la ONU y mantuvo Chile en pie y en progreso. Claro, todos los comunistas, como dice Silent Planet, todos los comunistas acusan de bloqueo y sabotaje. Y esa es la ironía. ¿Por qué se quejan de bloqueo si ya no querían comerciar con Estados Unidos? Si era el imperialismo. Es un chiste. Es un chiste. Donde hubo bloqueo fue en la época del gobierno militar. Saludos, Arminio. Bienvenido. Y esas son las cosas que ustedes tienen que difundir, o sea, conversarlo con sus pequeños, conversarlo con la gente. Oye, ¿tú sabías que en verdad el bloqueo que recibió Chile no fue con Allende? Allende podía comerciar con todo el mundo, incluso hasta con Estados Unidos. El verdadero bloqueo lo tuvo Pinochet. Eso sería interesante averiguar, Gabito. ¿Cuántas fundaciones habrá habido en esa época del OP? No le puedo decir. Porque en esa época, o sea, no es tan transparente como hoy en día que uno busca por internet y aparece el listado de fundaciones con todo. En esa época ya es mucho más complicado. Profe, ¿podríamos analizar los documentales de Patricio Guzmán ahora o más adelante? A ver, ¿cuál es el tweet de Boric? Porque podemos verlo al tiro y si quiere lo refuto al tiro al fulano porque no me metió en Twitter. A ver, Boric. A ver, déjeme buscarlo, incluso podemos leerlo y yo lo refuto. Ya voy a compartir acá el tweet. Vamos a dejar de compartir esto. Permítame un momento, vamos a dejar de compartir y veamos el tweet. Aprovechando el ratito. Compartir pantalla y vemos acá. Ahí está el amado presidente por todo Chile. Yo no entiendo cómo puede tener 1,9 millones de personas siguiendo. Deben ser puros bots. Dice acá Camila Vallejos, a 50 años del golpe, importante que todos, todas, pero especialmente los más jóvenes se involucren en la discusión sobre el valor de la democracia. Claro, como Allende era el demócrata. Se involucren en la discusión sobre el valor de la democracia y que no se distancien del debate. Hoy más que nunca debemos tener más claro que no queremos que se repita la historia de Chile para defender y fortalecer la democracia. Mire, esto lo puedo hacer en un directo aparte, refutando a estos comunistas pasados a mentira. Esto fue hace 3 horas, a ver acá. El funeral de Allende, acá está. A 20 años después de que asumió el presidente de Chile, se realiza un funeral oficial del expresidente. La Fuerza Armada, UDI y RN se restan a participar. Claro, van a participar. A ver si en el funeral de Pinochet participaron ellos también. Ridículo. Pasado el mediodía y tras aplicar el tanquetazo, el presidente Salvador Allende arribó a la moneda para dirigirse a la ciudadanía. Sí, pero no comenta no comenta, o lo comenta abajo. Ah, acá está.
Ah, pero aquí no dice cuando convoca al pueblo a levantarse en armas. No, pues no. No. Y no lo sigue nadie, pues mira, 822 personas. A ver, ¿qué más dice? Parece que no dice nada más. Ahí después yo lo busco, estos tweets de los 50 años y todo eso. No, esto es el de la cuestión de la emergencia. Pura gente indecente acá. Este loco es un panfletero. Parece que es doctor en historia, pero lo chistoso es que es ministro de Agricultura. O sea, yo no sabía que uno siendo doctor en historia te da categoría para participar como ministro de Agricultura. Y un panfletero, pero increíble. Apareció un montón de veces en Mentiras Verdaderas o Mentiras. A ver acá. El Día Internacional en apoyo a las víctimas de tortura. Comparto extracto de entrevista. Claro, pero acá son chistosos estos progres, porque ya se llenan la jeta de los torturados, la dictadura y todas esas cuestiones, pero no habla de los torturados por el gobierno de UP y no habla de los torturados por el gobierno de Frey. Parece que ahí se le olvida, ¿no? La tortura solamente la inventó Pinochet. Pinochet fue el que inventó la tortura. Antes de eso no existía tortura. Y además, ¿cuántas de esas cosas que dicen los comunistas es mentira? Y hay un montón de cosas lo ha refutado Don Hermógenes. Puro chamuyo acá. Mire, están buenos para las tomas. Mire, cachen las tomas que tienen. Me van a decir que esto es espontáneo. El loco ahí en la cadera, con las manos en la cadera, y acá este otro así como preocupado. Yo creo que este loco acá está pensando, ¿qué carajo estoy haciendo acá? Me quiero irme. Ya, esto lo podemos dejar para un próximo directo, ¿eh? ¿Saben qué? Ahí refutando las tonteras que dice esta gente. La indecencia. Veamos qué dice. Por último, para irme retirando, dice: claro que sí, pues, está lleno de gente muy indecente. Una vergüenza para los que somos agrónomos que ese personaje sea ministro, pero la izquierda odia el campo porque en el campo está la tradición, la verdadera libertad. Totalmente cierto, Rodrigo. Totalmente cierto, usted tiene la razón. Mire, fíjese, yo soy profesor de historia, soy licenciado en historia también. Y yo, como se le puedo darle a este fulano de ministro de Agricultura cátedras de agricultura, porque yo, sin ser agrónomo, yo desciendo de una familia de agricultores. ¿Ya? Obviamente yo no estoy al nivel de un agrónomo, pero por lo menos yo creo que sé más de agricultura que ese tipo que está ahí. Refutando al subversivo. ¿Quién es el subversivo? Son actores que utilizan. Claro, totalmente cierto. Ya, yo me voy retirando. Yo ya estoy de vacaciones. Yo voy a aprovechar todas mis vacaciones para seguir haciendo más videos de la historia de la Unidad Popular. Hoy día a las 10:20 de la noche se va a subir el 11º video de la historia del UP. Así que para que lo apoyen, para que lo difunden, para que le dejen su me gusta y mostrarlo por todos lados, porque es fundamental hacer eso. Y ya que voy a estar en vacaciones, yo creo que puedo estar haciendo directo un poco más frecuente, aunque las vacaciones sean más cortas que la esperanza del pobre, pero bueno, importa. Pero como yo les digo siempre, por favor difunda los contenidos. Y como siempre les digo, cualquier aporte que ustedes hagan al canal, todo se junta para comprar más libros. Yo les doy mi palabra en eso. Como les di mi palabra en la cuestión de la historia de la Unidad Popular,
Les doy mi palabra acerca de esto. Nos vemos para... Bueno, toda esta semana voy a estar leyendo a Spengler, así que también lo esperamos en eso. Pero hoy día a las 10:20 de la noche, video de la historia de europea. Nos vemos, cuídense mucho, que Dios los proteja y chao, chao. Hasta luego. Él tiene el país en quiebra, mejor es no hablar del cobre. La gente cocina piedras y eso que se llama Salvador. La patria se ha puesto en luz. Él tendrá el país en quiebra, mejor invertir en dólar. La gente aún no lo entiende y es porque admira a Salvador. La patria hoy mira y tiembla, se irán al mercado negro. La inflación es el luto y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la conversión es un club y el mato la que antifa. Nos tienen sin ver la luz, al pueblo él engañó. La mentira se trancó, impuestos serán puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán hambre toda la gente, es porque admira a Salvador. Sumarán normas cesantes, gobernar al ignorante, engañar con gran desplante, y es porque admira a Salvador. La prepotencia del FA, la conversión es un club, y el mato la que antifa, nos tienen sin ver la luz, al pueblo él engañó, la mentira se trancó, impuestos serán puros, esta es su revolución. El fracaso es proyectable, no habrán medicamentos, tendrán hambre toda la gente, es porque admira a Salvador. La democracia cristiana de nuevo vendió la patria, volvió a subir al trono a uno parecido a Salvador, porque él admira a Salvador.